Chicos, continuamos la tarde con la penúltima ponencia de hoy, con Iván Cabrera y Adrián Díaz, detrás del kernel, Zero Day en Drivers y virtualización de Windows. Vamos a ponernos un poquillo modo assembly, ¿no? Así que nada, pasadlo bien y a ver si nos enteramos de algo. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Vale, genial. Esto. Vale, bueno, pues como ha comentado nuestro compañero, vamos a hablar principalmente de Zero Day en Drivers, que es un tipo de software muy poderoso, centrado en ejercicios de Red Team y pentesting internos con EDR, que es principalmente a lo que nos dedicamos mi compañero y yo. Esto yo no sé por qué se está volviendo loco el mandito este, así que lo voy a dejar ahí. Hemos dividido la charla principalmente en 4 puntos, ¿vale? Yo no sé por qué esto... A ver, quítalo, desconéctalo. Sí, a chuparla. Ahí. Lo hemos dividido en 4 puntos. Vamos a hablar un poquito de Windows Internals. Guapísimo. Nada. No quiere que digamos el índice. Tú corre, que si no va más rápido el Mac. Bueno, vamos a hablar un poquito de Windows Internals. Vamos a ver un poco qué fundamentos son necesarios y las bases teóricas, aunque lo vamos a decir muy rápido, para exploiting. Vamos a ver qué protecciones ha implementado Microsoft en 2025, que nos está complicando bastante la tarea. Todo es complicado. Durísimo, ¿eh? Vamos a ver por qué vamos a atacar el kernel. Y, por último, vamos a explicar una metodología que hemos desarrollado para encontrar Zero Days en drivers firmados por Microsoft, que son bastante útiles pues, para este tipo de ejercicios. Te han presentado, pero si te quieres presentar brevemente. Pues yo soy Adrián Díaz, como puedes ver ahí, trabajo en Accenture y poco más. Me gusta hacer muchas mierdas y las vengo a presentar cuando puedo, intentar un poco transmitir conocimiento, que aprendáis un poco y si tenéis cualquier pregunta, pues feel free de preguntarme. Y bueno, pues me llamo Iván Cabrera, trabajo como pentester en Tarlogic y principalmente en lo que estoy enfocado pues, en toda la parte de internas y evasión a bajo nivel de productos de seguridad, tanto a nivel de endpoint como a nivel de red. Ya funciona, llévatelo. ¿Sí? ¿Funciona ya bien? Vale, genial. Vamos a explicar brevemente un poquito de teoría, que bueno, todos sabemos que es un poco coñazo, pero si queremos realmente profundizar en esta parte, pues es muy necesario. Seguramente esta imagen la hayáis visto más de una vez si habéis asistido a alguna charla de interna o habéis leído un poco sobre Windows, pero básicamente es una representación del sistema operativo a muy grosso modo, en la cual se divide pues, los dos modos a los que a priori se divide un sistema operativo Windows, ¿no? El modo usuario y el modo kernel. Cuando ustedes ejecutáis un proceso, como el Chrome, la calculadora, el Notepad o el que sea, pues se suele ejecutar en modo usuario. Es un modo pues, restringido en el que el usuario normal, ya sea administrador o incluso NT Authority System, no tiene todos los privilegios. Por eso si alguna vez habéis tratado de hacer botón derecho y eliminar pues, un binario de un antivirus o de un EDR, pues no vais a poder, ¿no? Por mucho que seáis administrador. ¿Por qué? Porque esos binarios se ejecutan a nivel de kernel, se ejecutan con un driver y aplican una serie de protecciones para que usuarios a nivel de user mode no los puedan eliminar, ¿no? Nosotros vamos a ver aquí un poco cómo podemos ganar acceso al kernel y eliminar pues, todos estos procesos protegidos, ¿no? Que nos interesan mucho en ejercicios. Dentro del kernel mode, como habéis visto antes, está la parte de executive, ¿vale? Que principalmente pues, proporciona pues, las principales funciones del sistema. Tiene también la parte de gestión de memoria, el paging, que si os llama la atención esto de memoria virtual, hay un libro muy bueno, se llama What Make It Page, que lo podéis encontrar en Amazon, y es una cortada de venas, pero es muy bueno y os explica a bajo nivel cómo funciona toda la parte de memoria virtual en Windows, internals y demás. Gestiona también los procesos y hilos, el IPC, que para el que no lo conozca, pues los name pipes o el RPC, pues son parte del IPC, y si después cuando hagamos las demostraciones prácticas y veis funciones con el prefijo X, pues son llamadas a la Executive Library, ¿no? A esta librería. Y después a nivel de kernel, pues la imagen del sistema operativo del kernel de Windows pues es ntoskernel.exe, que la podéis encontrar en vuestros ordenadores en Windows en System32. Es el encargado de las operaciones de bajo nivel del sistema y pues se ejecuta en kernel mode, que eso de control, CPL0 lo vamos a explicar posteriormente.
Y por último, vamos a explicar la HAL, que es la Hardware Abstraction Layer. Es una parte muy importante, ya que aísla el kernel, ¿no? Y toda la parte del executive. Y también se encarga de hacer que facilita mucho a los desarrolladores a que un software se pueda ejecutar en diferentes sistemas operativos sin tener que hacer uno concreto para cada sistema. Quizás esta es de las partes más importantes cuando observamos un sistema operativo Windows. Esta foto de la izquierda, que son los privilegios a nivel de anillo, quizás es un poco más antigua y esta foto es quizás la representación más moderna, pero bueno, de toda la vida pues, se ha explicado los privilegios a nivel de anillo, ¿no? Con nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y actualmente y de forma más moderna con los privilegios en negativo. A mí me gusta más esta parte porque es que Windows ya desde hace unos años ha implementado un sistema basado en el hipervisor, en la tecnología de virtualización de Microsoft, en la que divide vuestro sistema operativo en dos. Crea unos niveles que se llaman VTL0 y VTL1, que de momento hay dos, pero bueno, probablemente se expandan en un futuro. VTL viene de Virtual Trusted Level, nivel de confianza virtual, y separa pues, el sistema operativo, el que todos conocemos, pues, en un User Mode y un Kernel Mode, como hemos explicado hace unos minutos, pero después crea un entorno seguro, ya que Microsoft asume que el modo kernel de VTL0 asume de que lo podemos comprometer. Entonces, han creado un VTL1 con un Isolated User Mode y un Secure Kernel, que también tiene un binario en System32 que se llama Secure Kernel, por si lo queréis buscar, que, en teoría, que bueno, eso se podría también discutir más adelante, pero bueno, en teoría es seguro. Y en teoría no podemos acceder a esta parte del sistema operativo. Probablemente conozcáis, si habéis tocado Windows o Active Directory y demás, Credential Work, que es una tecnología para proteger toda la parte de las credenciales y que no podamos dumpear el SASH, pues Credential Work es una Isolated User Mode App. Así que por mucho que tengamos privilegios a nivel de kernel, no podríamos dumpear pues, la memoria del SASH, por ejemplo, de ese proceso, si Credential Work estaría activado, porque nosotros estaríamos ejecutando código a nivel de kernel mode y esto estaría en Isolated User Mode, por lo que es una restricción más. Esta tecnología se basa en VBS, que es Virtualization Based Security, que luego hablaremos un poco más de ella. Por continuar un poco, sobre todo con el tema de kernel y lo que vamos a ver luego, vamos a ver, nada, 3 estructuras súper rápido que son necesarias. Si queréis investigar sobre ellas, podéis abriros WinDBG, es un debugger que lo tenéis en la Microsoft Store, y podéis jugar con estas estructuras y ver qué contienen, ¿no? Quizás la más famosa es LProcess, que contiene pues, información crítica de un proceso. Todos los procesos del sistema operativo tienen esta estructura y, pues como pone ahí, pues, contiene información crítica del proceso y cada proceso tiene su eProcess, ¿no? Al igual que el eProcess, está el kprocess, que se almacena dentro de la estructura de eProcess, que tiene un montón de estructuras internas, en .pcb o en el PCB, y pues maneja los hilos, la prioridad, el tiempo de ejecución, etc. Además, se usa por las capas más internas del kernel. ¿Tienes un mando para pasar ello? Sí, la verdad no sé por qué estoy dando con la teclita. Y después, al igual que hemos hablado de procesos, hay otra estructura que es el eThread, que es relacionada con los hilos, y es muy similar que el eProcess, pero a nivel de hilos, ¿no? A nivel del eThread, ¿no? Y maneja el stack, las APC, las syscall, etc. No nos vamos a enrollar mucho más en esto, porque si no, no nos va a dar tiempo. Lo más interesante es conocer, o nuestra motivación, por la que este año estuvimos haciendo un poco esta investigación, este research, era por qué queríamos, o por qué es interesante atacar el kernel. Bueno, atacar el kernel lo que te permite es un control casi total, aunque en los sistemas operativos más modernos habría que hacer algunas cosas más, pero bueno, en principio casi total sobre el sistema operativo. Es decir, tendríamos acceso a toda la memoria virtual, tendríamos acceso al hardware, a las llamadas del sistema y a los derechos de acceso. También es muy interesante atacar el kernel porque a nivel de user mode, a nivel de un usuario, Microsoft se ha puesto las pilas con los años y ha implementado un montón de protecciones y un montón de restricciones a nivel de exploiting. Por ejemplo, el DEP, el ASLR para randomizar las direcciones, ¿no? Los offsets y demás, el control flow war, la sandbox. Y a nivel de kernel, hasta hace relativamente poco no había protecciones. Es decir, te hacías kernel, ya sea antiguamente, ¿no? Si querías cargar un driver, necesitabas que estuviera firmado, o si no estaba firmado, te saltabas el DSE, que es el Driver Signet Enforcement, que era el mecanismo que validaba que un driver estuviera firmado o no. Antiguamente eso se podía saltar de una forma muy trivial, que era parcheando una función que se llamaba GCI Options en los Windows anteriores, pero ahora Microsoft se ha puesto las pilas, ha visto que esto de que comprometamos el kernel es muy crítico, porque tenemos control total del sistema, podemos eliminar los binarios de cualquier EDR, entonces ha dicho, oye, vamos a implementar nuevas protecciones. ¿Qué protecciones ha implementado? Virtualization Based Security, VBS, que es lo
lo que os he comentado antes, ¿no? De partir ese sistema en dos, usando Hyper-V y demás. Esto también complica, además, el parcheo del DSE, por lo que cargar un driver que no esté firmado se complica bastante. Y aún más, si dentro del Virtualization Based Security hay una característica en Windows, que la podéis ver en vuestra configuración, que es el HVCI, el Hypervisor Code Integrity. Eso aún lo complica más. El HVCI lo que bloquea es código RWX, código no firmado y con privilegios a nivel de kernel. Entonces, con esto activado, no es que sea imposible, pero se complica bastante el saltarnos esa protección de kernel y que podamos cargar un driver que no se encuentre firmado. Después también Microsoft añadió una lista de drivers bloqueados, que, bueno, personalmente, bajo nuestro punto de vista, no es lo más útil porque la actualizan una vez al año, con suerte dos, y bueno, si hay un montón de drivers que sabemos que tienen vulnerabilidades y que no se encuentran en esa lista. Entonces, bueno, es relativamente sencillo de evadirla. Y el KSLR, que ahora en 2025, con la última versión de Windows, que es la Windows 11, la 24H2, pues también nos lo han complicado bastante, porque antes se podía liquear, por ejemplo, si queríamos hacer un exploit y liquear la image base de NTOS kernel, ¿no? De la imagen del kernel, por lo que sea, nos interesaba, antiguamente con una API de Windows a nivel de usuario, con NT Query System Information o en un device driver, liqueaban lo que es la dirección. Actualmente no se puede. En las últimas versiones de Windows, bueno, a no ser que saquéis un 0-day o busquéis otra manera, pero ya con estas APIs no se puede. Necesitas tener privilegios elevados para poder liquear esto. Entonces, pues bueno, cada vez es verdad que se están poniendo las pilas, pero vamos a ver un poco cómo podríamos abusar de estos drivers, en este caso firmados, porque ya hemos visto que los firmados pues, es bastante más difícil. Bueno, como comentaba mi compañero Iván, vamos a entrar ahora un poquito en detalle de cómo funciona una comunicación con un driver. En este caso aquí hay un ejemplo que no se ve muy bien, pero bueno, es una aplicación ejecutable que supongamos que queremos acceder a algún fichero del sistema o cualquier otra cosa. Lo que hace es hacer una llamada a nt.dll. Esta lo que va a hacer es una instrucción que sysenter, dependiendo de la syscall que queramos hacer. En este caso seguramente sea a través de ZW OpenFile. Después va a hacer otra serie de llamadas hasta que llegue al Input-Output Manager, que es básicamente el que se encarga de convertir esa solicitud que tú le envías a través de tu ejecutable, lo convierte a un IRP, que esto es un IO Request Packet, que es como un paquete que sirve para que un ejecutable se pueda comunicar con un driver. Es como la vía de comunicación que tiene. Esto posteriormente le va a llegar a un driver del sistema, en este caso seguramente sea de almacenamiento, y se va a comunicar con el HAL, con el aplicante de mi compañero, para acceder a algo del hardware, en este caso un fichero. Creo que es por aquí. Vale, por aquí no era. Vale, así está compuesto un driver, ¿vale? En este caso crea un device, que el device es un dispositivo que crea el driver, pues un driver puede crear uno o más de un dispositivo. Esto va a servir para que una aplicación en modo usuario se pueda comunicar con ese driver. Posteriormente, ese dispositivo se va a comunicar con el driver object correspondiente y este driver va a tener una dispatch table que podemos ver aquí, ¿vale? En este caso, aquí está la mayor función que se ve predefinida por IRPMJ y va a haber muchos códigos. El que nos interesa a nosotros es el tercero que vemos por ahí, que es IRPMJ Device Control, que va a tener unos IOCTL. Los IOCTL son códigos que define el propio desarrollador del driver para que, dependiendo de si le llega un código u otro, va a llamar una función. Por ejemplo, supongamos un driver del sistema que, va a tener tres funciones. Una para leer ficheros, otra para borrarlos y otra para escribir en ellos. Si nosotros le mandamos un device control con un código 1, pues leerá un fichero. Si le pasamos con el código 2, lo borrará y así. Y ahora veremos los exploits que hemos hecho, cómo se hace esta comunicación o este exploit. Aquí lo menciono un poco qué es, simplemente para tú poder comunicarte con el driver. Y aquí es otro ejemplo que lo he mencionado antes, pero bueno, cabe bien recalcar que tú solamente no tienes por qué comunicarte con un solo driver. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, va a haber una serie de llamadas a distintos drivers. Este es un ejemplo, ¿vale? Esto se llama driver stack. Y la única cosa a recalcar es que cada driver tiene la completa libertad de modificar un IRP o completar la solicitud. No tiene por qué llegar al último.
Aquí lo vemos, ¿vale? Cómo es el flujo de comunicación. En este caso, una aplicación en User Mode va a obtener un handle a un driver, en este caso, pues al device name, ¿vale? Al dispositivo. Después le va a enviar un IOCTL que se va a comunicar con el device I/O control. Esto lo va a recibir el kernel, ¿vale? Y va a redirigir ese flujo de comunicación hacia el driver correspondiente. El driver va a procesar el IRP que tú le hayas pasado y va a ejecutar la función asociada dependiendo del IOCTL que tú hayas puesto. Y si es una función que te tiene que devolver algún tipo de información, pues la hará en LP Output Buffer. Este es el prototipo de la función de Device I/O Control. Como podemos ver, el primero parámetro es un handle al device y después el código del dispositivo, el input buffer y bueno, otra serie de cosas que en principio no nos pueden llegar a interesar, pero ahí está. Vale, esto simplemente demostrándolo. Y hemos entrado ahora mismo en la teoría para que entendáis básicamente qué es un driver, cómo se hace la comunicación y nosotros hemos hecho una investigación que nos ha pasado en auditoría, ¿vale? Donde, por ejemplo, tienen un EDR y nos interesa saltárnoslos pues, para poder leer el LSA, para leer contraseñas, hashes de usuario, lo que sea. En este caso no suele tener credential word. Lo que pasa es que para tú poder leer, por ejemplo, el SAS, los drivers lo tienen bastante fácil porque en el momento en el que tú creas, bueno, un dispositivo intenta acceder a la memoria del LSAS, es probable que sea malicioso, a no ser que tú hagas otro tipo de técnicas de evasión. Pero bueno, nosotros preferimos ir un poco más a tiro hecho y abusar de drivers vulnerables para poder hacer esto. Lo que usamos ya en las últimas versiones de Windows, como ha comentado mi compañero, pues la lista de drivers está bloqueada, no puedes usar drivers vulnerables como puede ser el de Dell, por ejemplo, uno muy conocido. Pues lo que necesitamos es nosotros tener una lista propia de drivers que están firmados por Microsoft, pero que tienen una vulnerabilidad que no es conocida y no está en la blocklist. Estos 3 códigos QR es una investigación que ha hecho ya otro tipo de gente y nosotros nos hemos basado en esas investigaciones para sacar nuestros propios drivers, que por si le queréis echar una foto o lo que sea. ¿Vale? Y lo que nosotros hemos usado es VirusTotal. No sé si lo conocéis. Es una herramienta, una página y una aplicación bastante potente que tiene una funcionalidad que se llama el RetroHand. RetroHand te permite hacer una lista en todos los ficheros que se han subido, todos los archivos que se han subido en VirusTotal, dependiendo de una Yara que tú le pases. En este caso, no sé si lo veis bien, lo hemos enfocado esta primera únicamente en killer drivers, o sea, es decir, en poder usar un driver vulnerable para cerrar un proceso privilegiado, en este caso el del EDR, y básicamente pues lo que hacemos es ver si importan el ZW Open Process y el Terminate Process, ¿vale? Y posteriormente hicimos otro código Yara ya para tener más flujo de, drivers más interesantes que nos permitieran hacer elevación de privilegios desde un usuario sin privilegios o administrador hacia System, sin tener que usar SecSec o cualquier otro tipo de aplicación ya conocida, ¿no? de herramienta. Aquí hace una investigación, una búsqueda de bastantes más funciones que ahora veremos más adelante. Y una vez que tenemos ya la lista de drivers, tenemos que comprobarla para ver si se pueden cargar en versiones actualizadas de Windows 11 24H2, ¿vale? Porque lo mismo estos drivers tú los intentas cargar, pero te da un problema por la firma o porque el HVCI te lo está detectando como malicioso. Entonces hicimos un script que lo que te hacía era en un bucle para intentar cargarte todos los drivers y los que no te dejara cargar, pues los borraba. Entonces simplemente para que nosotros tengamos la certeza de que si lo usamos en un ejercicio, pues no se haya quemado en ese momento. Aquí tiene todas las protecciones, la HVCI, la blocklist, todo lo que podemos poner, ¿vale? Una vez que tenemos esos drivers, tenemos que hacer un poco de reversing, que ahora haré unas demos. La metodología que se suele seguir depende mucho de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Dependiendo de si quieres buscar, por ejemplo, killer drivers, vas un poco más a tiro hecho. Miras a ver si el driver crea un dispositivo, un device, para tú poder comunicarte. Una vez que lo cargas, lo abres con WinOVJ y
bueno, y buscas los permisos que tenga para ver si un usuario sin privilegios que no sea administrador puede obtener un handle a ese dispositivo. Después, pues mira la dispatch table y los IOCTLs que crea para ver si tiene alguno vulnerable o que a ti te pueda interesar, como hemos mencionado antes de ZW y Terminate Process. Extraes todos los IOCTLs que están registrados, identificas llamadas a las APIs de Windows que te puedan interesar y ya te pones a analizar, a hacer exploits y, bueno, y ser feliz porque puedes leer el LSA sin problemas del LDR. Vale, aquí voy a hacerlo. No sé si se va bien o... Sí, bueno, queremos que sí. Voy a intentar poner Binary Ninja, espero que se vea bien. No sé si lo veis bien o lo pongo un poco más grande. Creo que se ve bien. ¿Vale? Esto es lo que tú ves al abrir el driver en Binary Ninja. Hay 3 demos. La primera es esta de aquí, encontrando un killer driver. Esta es como el DLL entry, es por así decirlo, el main del driver, ¿vale? El start. Es lo que te va a cargar tanto IDA como Binary Ninja o Jidra por defecto. Aquí ya identificamos el nombre del dispositivo, que lo podemos ver aquí y que luego hace una llamada IO create device. Va a decir que todos estos drivers, si los necesitáis para el ejercicio, sentiros libres de pedírnoslo, porque bueno, al fin y al cabo es un reset continuo y no nos importa compartirlo con vosotros. O sea que por esa parte, sentiros totalmente libres. Vale, luego ya hemos identificado el dispositivo que está creando. En este caso vemos que es TF-Sysmon. Y aquí vemos una serie de llamadas, bueno, de llamadas a la dispatch function, que yo la he renombrado, pero bueno, eso que sale en azul es la major function, ¿vale? Que dependiendo del código que le pasen, en nuestro caso, el que contiene todos los IOCTL es 0xg. Si le damos aquí, pues aquí ya vemos, lo pongo así mismo. Vale, se raya. Bueno. Aquí hay... ¿vale? Aquí hay una serie de comparaciones que se puede ver ahí, dependiendo del IOCTL que tú le pases, va a llamar a una función u otra. ¿Vale? En este caso se ve aquí, no lo vais a ver bien, pero bueno, si le pasáis el código este que aparece aquí, pues va a hacer un ZW Query System Information de lo que tú le pases. Una vez que hemos identificado que crea un device, dado que queremos pillar directamente un killer driver, lo que hacemos es ver los símbolos, ¿vale? Las APIs de Windows que está cargando este driver, y ponemos, por ejemplo, que queremos llamar a Terminate Process. ¿Vale? Vemos las referencias que hace el código hacia esa función de aquí, y vemos un poco más arriba que está haciendo otra llamada a ZW Open Process, ¿vale? Con unos parámetros que parece ser que los está respetando y que podemos pasarle nosotros mismos, ¿vale? Al driver. Esto nos interesa porque ZW Terminate Process lo que hace es que mata el handle a un proceso. Si tú no puedes abrir un handle a un proceso privilegiado, como un proceso de LDR que está protegido por PPL, pues no vas a poder matarlo, ¿vale? En este caso, ZW Open Process lo que hace es abrir un handle a un proceso que tú le pases. En este caso, te va a abrir un handle a un proceso que tú le pases como parámetro, que viene a ser el PID, ¿vale? El PID del proceso. Luego, ya hemos identificado una posible función vulnerable y lo que hacemos es buscar las referencias que hace el código a esa función. Lo que hacemos es, básicamente, retroceder en el código para ver si lo podemos llamar a través de un IOCTL, que vemos que es esta parte de aquí, ¿vale? Que si le pasamos este código IOCTL de aquí, pues es probable que nos lo pille. Esto después hacemos un código en C++, cargamos el driver y vemos si podemos abusar de él, ¿vale? Que esto es lo que se ve aquí en el vídeo, que se ve muy chiquitito. Pero bueno, la pantalla de la izquierda me aparece que es un usuario de integridad media, que no soy administrador, y a la derecha sale un color rosa, que es el proceso del Defender, del antivirus, que está protegido por PPL. Esto es básicamente Process Explorer, que tiene un nivel de protección que nosotros como usuarios sin privilegio, pues no podemos matarlo, ¿vale? Aquí se ha ido folladísimo. Bueno, lo que se ve es que yo estoy llamando al driver y le estoy pasando un proceso, se ve ahí abajo. Le he pasado el proceso del Defender y ya el Defender en la derecha no se ve, básicamente porque me lo he cargado. Este es la primera demo. Dale, si quieres, por tiempo.
Siguiente, si no. ¿Queda poco? ¿O qué? No, todavía queda, ¿no? Ahí está, ¿no? Ah, bueno, sí, pero yo creo que todavía queda tiempo, ¿no? ¿O no? Dale, dale. Bueno, vamos a poner otro más interesante, que en este caso parece un rootkit chino, porque yo me lo bajamos de primera vez y vimos que estaba firmado por alguien de China, nos pusimos a reversearlo, lo podía cargar bien en Windows, no teníamos ningún problema. Y tú te vas a las funciones que estás llamando, ¿vale? Que esto, bueno, todos esos son códigos IOCTL. Y tú te pones a leer los debug print, que también nos sirven bastante de información de lo que está pasando. Y todo tiene una etiqueta que es getSys, haciendo referencia a que getSystem, ¿no? Si me voy un poquito más para abajo, en teoría te tienes que ir reversando una función una a una y ves más o menos lo que a ti te interesa. Claro, el objetivo de este driver, a diferencia del otro, en vez de eliminar el proceso de un EDR, lo que estamos buscando aquí es elevar los privilegios de un usuario con integridad media, es decir, un usuario normal en Windows, a System, ¿no? A NT Authority System, abusando pues, de este driver vulnerable. Vale, pues tú te vas a abrir esta función que llama desde el IOCTL correspondiente, te pones a reversearla y se puede ver ahí que tú le estás pasando un process ID como argumento, ¿vale? A esta función de aquí, y lo que hace es buscarte primero el token que tiene tu proceso, que eso se ve a través del eProcess, y después te busca el token del proceso de system y te lo reemplaza. O sea, te pilla tu token, te lo hardcodea a todo F, que viene a ser el mismo que el de system, que tienes todos los permisos, y básicamente es como una elevación de privilegios de tu proceso, porque se sobrescribe con todo F que existe, y bueno, ya ahí puedes hacer un poco lo que tú quieras. Bastante sencillo. Aquí se ve Eso se ve mejor. Se ve bien el vídeo, supongo. ¿Vale? Ahí estoy haciendo un Juamai para que se vea el nivel de, bueno, la etiqueta que tengo, que es integridad media. Como el usuario, ejecuto el driver, aquí se ve chiquitito, ¿vale? Pero hago un Juamai y ya existe. Y los resultados de esto, bueno, cabe decir que ese mismo driver también tiene otras funciones interesantes como ocultar procesos para que no se puedan ver a través del Task Manager, que eso es otra cosa. También te sirve para matar procesos del sistema, lo he dicho, un rootkit chino. Y en esta investigación, pues bueno, se han sacado 16 killer drivers y 4 elevaciones de privilegio. Y bueno, básicamente eso, es una investigación continua porque cada vez la gente sigue publicando drivers, o sea que nosotros los tomamos prestados y los usamos en ejercicio. Pero bueno, de chill. Además, recalcar que lo interesante de encontrar un driver firmado, pero que nadie conozca que tiene una vulnerabilidad, ¿no? Lo que se suele conocer como un zero day, ya no solo es evadir la lista de drivers protegidos por Microsoft, sino los propios vendors, los fabricantes de los EDR, tienen sus propias listas en las que a lo mejor tú te vas a, si conocéis la página del Olvin, ¿no? De utilidades de Microsoft y demás, pues hay una que se llama loldrivers.io y ahí aparecen pues una lista de drivers vulnerables. Puede ser que en esa lista, si yo mañana reporto un driver de esto, Microsoft no lo va a tener en su lista de drivers bloqueados, pero a lo mejor CrowdStrike o otro vendor o el que sea, sí, porque a lo mejor lo va a ver, lo va a identificar y se va a agregar, ¿no? Va a coger el hash o lo que sea y lo va a identificar. La clave aquí es que seamos capaces de encontrar drivers que nadie conoce y que no están en esas listas para que los vendors de EDR no puedan bloquearnos, para que podamos matar los procesos de los EDR sin que nos los bloqueen. Por último, también a nivel de como consideraciones finales, sí que queríamos hablar un poco de toda la parte de seguridad operacional, y es que algunos EDR, bajo nuestra experiencia, pocos, ¿no? ¿Uno, quizás? O, sí. Bueno, en nuestra experiencia, un solo EDR, un solo vendor, sí que avisa y alerta en el que si tú accedes a un equipo y utilizando estas técnicas matas el EDR, ese EDR triguea, es decir, lanza una alerta en su panel. Entonces el SOC o el equipo de threat hunting o el equipo que sea se va a dar cuenta y va a decir, oye, que a esta máquina el EDR lo tiene apagado. Y la va a aislar o lo va a volver a levantar y nos va a fastidiar la operación. Entonces, si
si sabemos que tiene ese proveedor o si nos queremos adelantar a futuras actualizaciones de otros fabricantes de EDR, lo más interesante pues sería, en vez de matar el EDR como tal, en vez de matar el proceso, lo que pasa que aquí viene la parte complicada, porque esta parte quizás es relativamente sencillo, tanto de automatizar como de explotar, es eliminar no el proceso del EDR, sino dejarlo ciego vía matando las notification routines, ¿no?, del EDR, las kernel callbacks, que es básicamente cuando tú ejecutas cualquier proceso, ¿no? Los EDR trincan telemetría de muchos lugares, pero una de las principales fuentes de telemetría de un EDR son los callbacks. Cuando tú creas un proceso, cuando tú creas un hilo, cuando ese hilo ejecuta código, cuando tú haces funciones en el registro, se ejecutan a nivel de kernel unas llamadas que van al driver del EDR y que alertan de, oye, este proceso, se ha creado un proceso en Windows, ok, que ha creado un hilo. Y entonces el EDR le llega ese callback, le llega esa alerta y el EDR coge su DLL, la inyecta en ese proceso y se pone a analizarlo. Entonces, si somos capaces, si ustedes cogéis y elimináis las notification routines, las kernel callbacks, el EDR se queda ciego. Es decir, podéis coger mímicas, lo descargáis en crudo en el escritorio y no va a saltar ninguna alerta, porque no le está llegando ninguna telemetría, ni a nivel de proceso, ni a nivel de hilo, ni a nivel de registro, ni a nivel de nada. Pero sí que es verdad que es bastante más difícil encontrar un driver, ¿no?, con esa característica en las que puedas abusar solo de las notification routines y no de una función como terminate process, que quizás es bastante más común en un montón de soluciones antivirus o EDR. Y listo, esto sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis hacer. Si no, bueno, vamos a ir al bar después, que ahí también lo podéis preguntar. ¿Todo guay? Venga, perfecto. Paséis buena tarde.